Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a revisar el método de capas para hallar el volumen de un sólido de revolución. Lo primero que debemos hacer es dibujar la región que va a girar e identificar si el eje de revolución es horizontal o vertical para usar alguna de estas dos expresiones. A la izquierda tenemos una región cuyo eje de revolución es horizontal. Luego el primer paso es dibujar un rectángulo dentro de la región paralelo a este eje de revolución y aplicar la fórmula de la siguiente manera. El volumen es igual a 2pi, la integral desde C hasta D es el intervalo donde se mueve la variable y dentro de la integral va a estar P de X está determinado por la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el centro de mi rectángulo y h de y está determinado por la altura de este rectángulo. Análogamente, si tenemos un eje de revolución vertical, dentro de la región vamos a dibujar un rectángulo vertical y el volumen va a estar dado por 2pi, la integral de a hasta b es el intervalo donde se mueve la variable x. P de X nuevamente va a ser la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la mitad del rectángulo y h de X es la altura del rectángulo. Veamos la aplicación en el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por la función y igual a x menos x al cubo y el eje x. Observamos que la región que se forma está en azul y el eje de revolución es el eje Y. Por lo tanto, mi eje de revolución es vertical. Paso número 1, trazar el rectángulo vertical dentro de la región. Vamos entonces a hallar el volumen con la fórmula de capas. Entonces va a ser 2pi por la integral de, recordemos que aquí dentro va P de X por H de X y que P de X es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el centro del rectángulo. En este caso la distancia está dada por X, entonces P de X, que es X multiplicado por la altura de mi rectángulo. La altura de mi rectángulo me lo está dando la curva y la curva es X menos X a la 3, todo esto por dx. Y observamos que el intervalo o los límites de integración están dados por el intervalo donde se mueve la variable x. En este caso la variable x se está moviendo desde 0 hasta 1. Y de ahí en adelante ya podemos resolver la integral, que es una integral relativamente sencilla. Entonces tenemos aquí 2pi integral de 0 hasta 1, distribuimos y entonces me va a quedar x al cuadrado menos x a la 4 todo por dx, y esto va a ser igual a 2pi y la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 menos, aquí tengo x a la 4, perdón, menos x a la 5 sobre 5, y todo esto evaluado de 0 hasta 1. En realidad esto va a ser igual a 2pi, lo reemplazo por el límite superior que es 1, entonces me queda 1/3 menos 1/5, y cuando lo reemplazo por 0 pues me da 0, y esto va a resultar 4pi 15avos unidades cúbicas. Veamos un segundo ejemplo. Encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por la gráfica x igual a e a la menos y cuadrado y el eje y de 0 hasta 1. En este caso el eje de revolución es un eje horizontal. Por lo tanto, dentro de nuestra región vamos a trazar un rectángulo horizontal. Nuestro volumen va a quedar determinado por la expresión 2pi integral desde C hasta D. Observemos que aquí
la variable y se está moviendo desde 0 hasta 1, por lo tanto los límites de integración son 0, 1 por p de x. Pero ¿quién es p de x? P de x es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el centro del rectángulo. En este caso, esa distancia está determinada por y. Entonces aquí voy a poner p de x, que es y la altura del rectángulo me la está dando la función. En este caso, la función es e a la menos y al cuadrado de y. Bien, vamos a resolver esta integral por sustitución. Entonces vamos a hacerla aquí rápidamente. U es igual a menos y a la 2. La derivada de u es menos 2y de y menos de u medios es igual a y de y. Luego la integral que tengo es de la forma 0 hasta 1 de y, que es menos de u medios. Entonces aquí tengo menos de u medios e a la menos y cuadrado, es decir, e a la u. Sale de la integral el negativo y el 1 medio, entonces este 2 se va con este 2 y me queda menos pi integral de 0 hasta 1 de e a la u por du. Luego nuestro volumen va a estar determinado por menos pi, la integral de e a la u es e a la u, evaluado entre 0 y 1, pero antes de evaluar debo regresar a mi variable original. Entonces es menos pi por la integral de e a la menos y cuadrado, evaluada de 0 hasta 1. Esto entonces va a ser igual a menos pi por, si reemplazo en el límite superior, me queda e a la menos 1, ¿cierto? Menos e a la menos 0, y todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces tengo 1, y esto es lo mismo que menos pi 1 sobre e menos 1. Y al hacer ese cálculo, entonces voy a tener 1.986. Nos vamos con un tercer ejemplo, y es encontrar el volumen del sólido formado al girar la región y igual a x al cuadrado más 1, que es esta curva, y igual a 0, que es esta curva, y igual a 0, x igual a 0, que es el eje y x igual a 1. Entonces la región es la que está en azul. Nuevamente aquí la vamos a girar alrededor del eje y, es decir, identificamos que nuestro eje de revolución es vertical. Por lo tanto, dentro de la región vamos a dibujar un rectángulo vertical. Bien, entonces vamos a evaluar nuestro volumen. Vamos a evaluar nuestro volumen con el método de capas. Entonces va a ser igual a 2pi la integral desde, recuerden que cada vez que el eje de revolución sea un eje vertical, en los límites va cómo se mueve x, y x en este caso se está moviendo desde 0 hasta 1. Entonces 2pi la integral desde 0 hasta 1 de p de x. Pero ¿quién es p de x? P de x es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el centro del rectángulo. En este caso está dada por x, multiplicado por la altura del rectángulo, y la altura del rectángulo en realidad me lo está dando la curva. ¿Cuál es la curva? X al cuadrado más 1 multiplicado por dx. Nuevamente resolvemos aquí la integral y voy a obtener la integral desde 0 hasta 1 de x a la 3 menos x, todo esto multiplicado por dx, y esto es igual a 2pi. La integral entonces es x a la 4 sobre 4 menos x a la 2 sobre 2, todo evaluado desde 0 hasta 1. Esto es igual a 2pi, cuando reemplazo por el límite superior, que es 1, me queda un cuarto menos 1 medio.
Un cuarto menos un medio me queda 3/4. Por lo tanto, al hacer todo el cálculo me va a quedar 3 pi medios unidades cúbicas.